En la primera carta que escribiera el apóstol Pedro, capítulo 4, vamos a leer del versículo 14 al 19. Dice así, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesús: si soy vituperado por el nombre de Cristo, soy bienaventurado, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amén. Amén. Esta lectura, hermanos, es para fortalecernos, es para mantener la fuerza, pues el Señor Jesús dijo a sus discípulos: en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, le dijo a él, yo he vencido al mundo. Primeramente, hermanos, tenemos como ejemplo al Señor Jesús. Él padeció por nosotros o por todos los pecadores. Nosotros sabemos, hermanos, que el Señor Jesús, primeramente, Él vino a hacer el bien. Se hizo presente a la tierra, se hizo presente a este mundo, pero con un propósito. Primeramente, hermanos, porque la palabra del Señor dice que, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Traía un propósito el Señor Jesús para la humanidad, y aún cuando se hizo presente a esta tierra, nosotros sabemos que desde tiernito aquel bebé, aquel niño, ya estaba pasando peligro, porque aquel rey, hermanos, dio la orden en el tiempo que nació el niño que le dieran muerte. Pero qué bueno, hermanos, que Dios mismo le habla a José para que se fueran a Egipto mientras pasaba el peligro en aquel lugar. Luego, hermanos, él fue creciendo, y al ver a aquella gente la sabiduría, de qué manera se expresaba delante de aquellos doctores de la ley, como que no les pareció
como que les entró envidia y se expresaban de una manera que lo menospreciaron, porque aquella gente, aquellos doctores de la ley decían, bueno, que no es este el hijo del carpintero. ¿Bien? Que no se llama su mamá María, no están sus hermanas juntamente con nosotros. ¿De dónde pues tiene esta sabiduría? En otras palabras, entró envidia en aquella gente al ver el comportamiento, y no digamos cuando el Señor comenzó a hacer grandes prodigios. Aquella gente lo estaba observando, y mucha gente, por los prodigios que él estaba haciendo, se añadían más. Le seguía más gente. Más cuando él comenzó a hacer sanidades. ¿Sí? Y sanaba a toda la gente de diferentes enfermedades. Y la palabra, hermanos, nos dice que a él le siguieron grandes multitudes. Algunos hermanos le oían al Señor Jesús sus enseñanzas de buena gana. En otras palabras, les agradaba lo que el Señor Jesús les anunciaba. Pero otros no les gustaba lo que él enseñaba. Había una envidia en aquella gente que solo andaban detrás de él, unos por comer, otros por ver en qué falta lo prendía. Porque la idea de ellos era desaparecerlo. No les parecía porque le seguían grandes multitudes de gente. En tan poco tiempo, la fama, del Señor Jesús se oía en muchos lugares. Ya, por esa razón lo buscaban. Y nosotros sabemos que por causa el Señor hizo el bien, por hacer el bien a mucha gente lo seguía a él. Pero aún haciendo el bien, a él lo persiguieron para darle muerte. ¿Verdad? Lo persiguieron. Y nosotros conocemos el fin que tuvo el Señor. Dice que lo entregaron en manos de los pecadores para crucificarlo. Dice que buscaron gente que dijera falsos testimonios, que se inventaran algo para poderlo apresar, capturar o para meterlo a la cárcel. Buscaron gente para que dijera falsos testimonios. ¿Sí? Y nosotros sabemos el fin del Señor, que aún haciendo el bien, padeció, sufrió, porque el sufrimiento del Señor Jesús no fue sencillo. Esto está en Mateo capítulo 26. Aquí vemos una partecita, hermanos, acerca del sufrimiento del Señor Jesús. Mateo 26, versículo 57 en adelante, dice así: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde él estaba, reunido,
reunidos los escribas y los ancianos, oiga, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Oiga, el apóstol Pedro fue el único que le siguió al Señor. Él arriesgaba su vida también, porque también era uno de los que estaban más cerca del Señor. Y cuando entregaron al Señor a Jesús, cuando lo capturaron, el apóstol Pedro, nosotros sabemos que él desenvainó su espada y le cortó la oreja. Mire, a mal. Pero él aún iba siguiendo al Señor, dice, para ver el fin, para ver lo que le hacían, para ver cómo lo trataban a él. Pedro estaba observando de lejos. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falsos testimonios contra Jesús para entregarle a la muerte. Oiga, ¿para qué buscaban falsos testimonios contra él? Para entregarle a la muerte. Mire. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios, oiga, y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Que testifican esto contra ti? Oiga, el sumo sacerdote le dijo al Señor: y no contestas nada, en otras palabras, y no te defiendes. Oí lo que están diciendo, lo que dijiste, y no dices nada. Él dice que callar. Ahí se cumple lo que dice que como cordero mudo fue llevado. Y no abrió su boca. Aún le estaban testificando cosas, pero él sabía que era falso lo que aquel hombre estaba diciendo. Pero el sumo sacerdote se levanta y le dice: ¿y aún no dices nada? ¿Oí lo que están testificando de ti? Él se mantuvo calladito. Oiga, y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Que testifican esto contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, oiga, el Hijo de Dios. Lo estaban interrogando, querían saber que si él era el Cristo. Y Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Estas palabras les dijo el Señor Jesús a ellos. Entonces el sumo sacerdote rasgó su vestidura diciendo: has blasfemado. ¿Qué más necesitamos
¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia, que os aparece, y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron el rostro. Oiga, entonces le escupieron el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo: oiga, profetízame, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Mire, hermano, aquí vemos nosotros lo que le aconteció al Señor Jesús. Lo escupieron en el rostro, le dieron de puñetazos. Mire. Y él, quietecito, en otras palabras, no respondía nada, solo soportando. Entonces, aquí vemos nosotros cómo el Señor Jesús padeció por la humanidad. Ahora volvamos a lo que el apóstol Pedro aconseja a la iglesia y dice, en la primera carta que hemos leído, capítulo 4, versículo 1, dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Si el Señor Jesús padeció, oiga, el apóstol Pedro está diciendo a la iglesia en aquel tiempo: ustedes armados del mismo pensamiento. ¿Y cuál es el mismo pensamiento? Que vamos a padecer, decía él en aquel entonces. Y así fue. Los apóstoles y la iglesia primitiva padecieron por causa del Señor Jesús. Los maltrataron, los persiguieron. Por causa del Señor Jesús, la iglesia primitiva padeció. Me recuerdo cuando dice que fueron perseguidos en Jerusalén y Felipe descendió a Samaria. Oiga, Felipe descendió a Samaria, lo iban persiguiendo. Él iba, en otras palabras, huyendo, pero no dejaba de predicar el evangelio. Llega a Samaria y dice que cuando ahí predicaba el evangelio del Señor Jesús, y muchos hombres y mujeres, oiga, se bautizaban. Aún ahí estaba el mago, Simón el mago, y también dice que creyó y se bautizó. Entonces, pero él iba siendo perseguido, la iglesia se esparció, aún los apóstoles estaban allá en Jerusalén. Por eso dice que estando los apóstoles de Jerusalén se dieron cuenta que en Samaria habían recibido la palabra y descendieron a imponer las manos sobre aquellos que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús, pero no había descendido el Espíritu Santo sobre ellos. Llegó Juan y llegó Pedro a imponer las manos para que recibiesen el Espíritu Santo en ese lugar los que habían aceptado la palabra del Señor y los que habían creído en el Evangelio
que predicaba. ¿Quién predicaba ahí? Felipe. Entonces, fueron perseguidas la iglesia. Aún el apóstol Pedro fue uno de los encarcelados. Juan dice que le dieron muerte a Jacob. Y luego le correspondía el siguiente día a Pedro, pero dice que la iglesia estaba orando, oiga, sin cesar. Y Dios le dio libertad al apóstol Pedro en aquel tiempo, pero los maltrataron a ellos. Sufrieron por causa del nombre del Señor. Así fue el apóstol Pablo también. El apóstol Pablo, allí a los Corintios, les escribe una lista cómo sufrió por causa del Señor Jesús. Es que por eso dice el apóstol Pedro a la iglesia en aquel tiempo: si soy vituperado por el nombre de Cristo, soy bienaventurado. Sufrir por causa del nombre seríamos nosotros dichosos. Aquellos que iniciaron en aquel tiempo, o sea, la iglesia primitiva, padecieron por causa del nombre. Felices aquellos que padecieron por causa del nombre. ¿Por qué felices? Porque oiga lo que dice: si soy vituperado por el nombre de Cristo, soy bienaventurado, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Oiga, cuando el Espíritu de Dios reposa en el hermano y en la iglesia, ¿pero por qué reposa? Porque el sufrimiento es por buena causa, es por él. Entonces ahí está el Espíritu Santo reposando sobre lo que dice el apóstol. Miren, soy bienaventurado porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Aquella gente eran blasfemos, hablaba en mal del Señor. Aún hubieron unos que le dijeron al Señor Jesús que por el espíritu de Beelzebú echaba fuera a los demonios. La gente, mire cómo, a qué extremo llegó. Entonces, así que ninguno de vosotros, le dice él, padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Un consejo para la iglesia: solamente vamos a ser dichosos, solamente vamos a ser bienaventurados, solamente vamos a ser felices si padecemos por causa del Señor Jesús. Miren, solamente por eso. En otras palabras, ¿cree usted que cuando uno trata la manera de poner por obra la palabra de Dios, no se sufre? Se sufre, hermanos. Imagínense la hermana que vaya a buscar trabajo a un lugar y le digan: si aquí tiene el trabajo ya, pero la queremos que se quite ese trapito, dicen ellos. Sí, le dicen. Oiga, queremos que se ponga pantalón. Esos son los requisitos para obtener un trabajo. Ahora la hermana
no va a aceptarlo. No lo va a aceptar porque sabe que no puede quitarse la señal, no puede usar pantalón. Y por esa causa no le dan el trabajo. Pero el Señor está observando. El Señor la está observando. Y al no obtener el trabajo, no va a obtener lo que necesita. ¿Por qué buscamos trabajo muchas veces? ¿Para qué? Para nuestras necesidades, porque hay mucho que cubrir. Pero por obedecer la palabra del Señor, en muchos lugares vamos a ser vituperados, vamos a ser menospreciados. ¿Sí? Entonces, pero en aquel tiempo, los apóstoles y la iglesia primitiva padecieron por causa de predicar el evangelio. Ahora, pero no vayan a sufrir, no vayan a padecer por ladrón, no vayan a sufrir por entremeterse en problemas ajenos, no vayan a sufrir por homicidio, ¿sí? No vayan a sufrir por eso. ¿Qué le sucede a un ladrón? ¿Qué le sucede a un homicida? ¿Qué le sucede al que se mete en problemas ajenos? Van a parar a la cárcel. Pero por eso no hay, oiga, bienaventuranza. Por esos problemas, por esos sufrimientos, ¿cree usted que lo lleven a la cárcel es agradable? Bueno, yo nunca he estado en la cárcel, pero me lo imagino que no es agradable. Como nosotros sabemos que es deshonroso que lo lleven a ese lugar. Pero si es por el nombre, por causa de predicar el nombre del Señor Jesús, eso es honroso, ¿o no? Sí, hermano, si nos llevan por predicar el nombre del Señor Jesús, eso es honroso, hermano, no es deshonra. Mire lo que dice, yo sé que se pueden inventar muchas cosas la gente por tal de que nos lleven, los capturen, porque predicamos el nombre y que solo creemos en el Hijo, pues muchas cosas se pueden expresar, pero si nosotros predicamos el nombre del Señor Jesús, porque hemos conocido que Él es el nombre del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Sabemos que Jesús se llama el que hizo el primer hombre, Adán, el que hizo los cielos y la tierra, el que hizo, oiga, el que separó las aguas y a los secos le llamó tierra y a las aguas le llamó mares. Sabemos que se llama Jesús, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el mismo Dios que trató con Noé en aquel tiempo, el mismo Dios que trató con Adán en aquel tiempo. Él es el mismo. Así es, hermano. Se llama Jesús. Pero ahora le están dando otros nombres que no son nombres. ¿Sí? Pero el apóstol Pedro en aquel tiempo dijo a aquella gente que le dijeron: ya no queremos que mencionen o prediquen a hombre alguno en el nombre de Jesús. Ya no queremos. Pero ¿qué dijo el apóstol Pedro? Juzguen ustedes si es lícito obedecer a los hombres antes que a Dios. Miren, pero ellos no se detuvieron aún, que continuaban sufriendo por causa de predicar el Evangelio o por causa de vivir el Evangelio. Por esa razón, el apóstol Pedro aconsejaba a la iglesia
que si soy vituperado por causa de hoy del Señor Jesús, soy bienaventurado. Pero no vayan a padecer ustedes por ladrón, por homicida, por entremeterse en problemas ajenos. Por eso si no hay, oye, ¿y qué más? Aquí, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Oye? Sí. Ahí, hermano, si padecemos por el nombre y por el nombre nos llevan presos, dice que no nos avergoncemos. Pero si es por ladrón, sí hay que avergonzarse. Si es por homicida, sí hay que avergonzarse. Si es por entremeterse en lo ajeno, hay que avergonzarse. ¿Sí? Hay mucha gente que está padeciendo o está en los lugares por cosas que se metieron en grandes problemas, pero ni quieren levantar el rostro porque les da vergüenza de que los acusan. Pero si nosotros padecemos por predicar el nombre del Señor Jesús, porque solamente en el nombre hay remisión de pecados, si predicamos y enseñamos a la gente que solo en el nombre del Señor Jesús es el bautismo. ¿Sí? Pero si por eso nos llevan presos, por eso nos maltratan, seríamos bienaventurados. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Nosotros sabemos, hermanos, cuál es el fin de los que no quieren obedecer, oiga, el Evangelio de Dios. El Señor Jesús les dijo a sus discípulos: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Cuál será el fin de aquellos, dicen, que no obedecen el Evangelio? Nosotros sabemos el fin de aquellos que no quieren obedecer lo que los apóstoles ordenan que se haga. Oiga, hermano, ¿o no sabemos? Sí sabemos que si no creen al Evangelio que los apóstoles ordenan o que los apóstoles han dejado escrito, si no lo obedecemos y la gente que no nos quiere obedecer, nosotros sabemos cuál es el fin. ¿Cuál será el fin? La condenación, hermano. Y no así lo dijo el Señor, pues. El que creyere y será bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado, dice. Pero muchos no quieren creer al apóstol Pedro cuando le dice cuando le preguntaron a él: varones hermanos, ¿qué haremos? Allá en Jerusalén, cuando el apóstol Pedro le dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y dice que se compungieron de corazón. Pero qué bueno que le preguntaron a Pedro qué hacer.
Y el apóstol Pedro le dijo: arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero mucha gente no quiere obedecer. No quiere obedecer. Porque dicen: no, yo no le hago caso a Pedro, sino yo le hago caso a Jesús. Estaba lleno del Espíritu Santo. Oiga, el apóstol Pedro está en lo correcto. Si a ellos les ordenó el Señor Jesús que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Eso dice Lucas 24:47. A ellos les pidió que comenzaran en Jerusalén, y ahí comenzaron. Y ahí les dice el apóstol: arrepiéntanse, arrepentidos, y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Pero todo aquel que no quiere obedecer, ¿cuál será el fin? La condenación. Pero ¿por qué ellos dicen: yo no le hago caso a Pedro, sino a Jesús? Dicen ellos. Y se refieren a Mateo capítulo 28, versículo 19, donde el Señor Jesús los comisiona. Pero, y ahí en Mateo 28, 19 está escrito, así está escrito, cuando les dice: oigan, el Señor les ordena, ahí está escrito que el Señor Jesús les dijo: oiga, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero nosotros sabemos que ese versículo Roma lo modificó, lo cambiaron. En la Enciclopedia Británica, volumen 3, página 365 y 366, ahí está. ¿Quiénes y en qué tiempo cambiaron la forma bautismal? Oiga, quitaron la forma que los apóstoles ordenaron y escribieron esa forma. Por esa razón la gente se equivoca, la gente que no ha investigado. Ellos piensan que al hacer el bautismo, diciéndole a la gente que bauticen en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, ellos piensan que están haciendo lo correcto. Hay más poder ahí Para ellos es mejor obedecerle a Jesús. No, pero no se dan cuenta que ya lo modificaron. Ya modificaron Mateo 28, 19. Así dice, ahí están los archivos, ahí está en qué tiempo, en el siglo II. En ese tiempo cambiaron la forma bautismal. Y dice que en aquel tiempo los católicos ya se dieron cuenta, y muchos ya saben que la forma bautismal la cambiaron, la modificaron. Pero nosotros sabemos que el bautismo que está vigente hasta ahora y hasta que el Señor Jesús venga, es en el nombre de Jesús. Así es, hermano. Porque solamente en el nombre del Señor Jesús hay perdón de pecado. Pero ¿cómo tiene que ir la gente a las aguas para invocar el nombre? Arrepentida y convertida. Hechos capítulo
y convertirnos. ¿Sí? ¿Para qué? Para que nuestros pecados sean borrados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Oiga, hay gente que se quiere bautizar y no ha cambiado. Hombres y mujeres quieren bautizarse y no han cambiado. No, la palabra del Señor dice en la carta que escribió el apóstol Pablo a los Corintios, segunda carta, capítulo 5, versículo 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Oiga, aquí todas son hechas nuevas. El hombre y la mujer, las cosas viejas ya no las practican. Así dice Colosenses capítulo 3, versículo 5. Consejos para todo aquel que viene. Ahí está. Que se haga morir en vosotros lo terrenal. Y ahí está la gran lista que ya no tiene que practicar el hombre y la mujer. Porque para ir a las aguas no es solamente yo me quiero bautizar. No. Tiene que dar la medida, en otras palabras, pero ¿cómo le puede decir? Es algo de conciencia. Porque nosotros podemos ver solo lo exterior, ¿o no? Así es. Dice el apóstol Pedro: se le escapó de Simón el mar. Miren, pero no había dejado la avaricia, ¿verdad? Entonces, lo exterior uno se puede disfrazar, pero la garantía para invocar el nombre, para que se les sean perdonados los pecados al hermano o a la hermana, es que vaya arrepentida y convertida. O sea, el beneficio es personal. Entonces, dice así: ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Nosotros, hermanos, sabemos. El Señor Jesús, Él va a decir en aquel día: apartados de mí, hacedores de maldad. Al fuego eterno. ¿Miren? Entonces, debemos, hermanos, nosotros continuar obedeciendo la palabra. Pero si por obedecer la palabra padecemos, ya dice aquí, somos bienaventurados. Pero si los levantan una calumnia, no se preocupen. Si lo acusan de ladrón, pero si usted no lo ha hecho, no se preocupe. Oiga lo que dice el Señor Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 5. Oiga lo que dice: Mateo 5, veamos el 11 y el 12. Oiga lo que dijo el Señor Jesús. 5, 11 y 12.
Bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. El Señor Jesús les dijo a sus discípulos antes de irse, cuando les andaba enseñando a ellos, les dice estas palabras: bienaventurado, oiga, bienaventurado van a ser ustedes cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Gozaos, dice él, versículo 12 de Mateo 5. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Sí? Antes ¿verdad que les da unas palabras bien alentadoras el Señor a sus discípulos? Así es. Bienaventurados, les dice, cuando por mi causa los vituperen, los persigan y digan toda clase de mal, mintiendo. Aunque nos digan, hermanos, que somos Jesús solos, que solo en el Hijo creemos, nosotros sabemos que creemos en el verdadero Dios. Así dice Juan, primera carta 5:20, ¿cómo dice? Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Mira, hermano, aunque los días que somos, mire si la gente, hay mucha gente que está preparando a otra gente en la mentira. En la mentira. Pero aquí está escrito, dice que Dios ha enviado, ¿qué? ¿El que ha enviado el Señor? Ha enviado un espíritu de mentira, un espíritu de error. Para el que no crea la verdad, va a creer en la mentira. Y mucha gente se está recreando en la mentira. Y así sean condenados. ¿Bien? Entonces, no nos extrañamos que mucha gente está siendo instruida en la mentira. Porque dice, el que no crea la verdad va a creer en la mentira, al fin sean condenados. Entonces, gracias al Señor que nos ha permitido conocer la verdad, ¿verdad? Y la verdad es el Señor Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Él dijo a sus discípulos, si me conociesen, Juan 14:7 y 8. Oiga, si me conociesen, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Cuando les dijo eso a los discípulos, se quedaron confundidos. Bueno, Señor, ¿cómo es eso que nos está diciendo que si le conocemos a usted, conocemos al Padre? Y lo está diciendo que ahora le hemos visto y le hemos conocido. ¿Y a dónde está? Pues, en otras palabras, solo a él lo veía. Por eso hizo la pregunta a Felipe. Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Yo estoy confundido, Señor. No entiendo lo que me acabas de decir.
muéstranos el Padre y nos basta. ¿Y qué le dijo el Señor? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo fue tu pregunta? Muéstranos el Padre. Entonces, concuerda con lo que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en la primera carta, capítulo 3:16. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Mire. ¿Quién fue manifestado en carne? ¿Quién se hizo presente a este mundo? Juan dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 10, dice que en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho y el mundo no le conoció. Y dice que a los suyos vino el pueblo de Israel y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero a los que creen en su nombre, hemos creído nosotros, creemos en el nombre del Señor Jesús, sabemos que Él, Todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Él se llama Jesús. Con la diferencia que en el antiguo tiempo no lo dio a conocer el nombre. Le preguntó Moisés: he aquí que llego yo a los hijos de Israel, y si ellos me preguntan cuál es tu nombre, ¿qué le voy a responder? Moisés quiso saber el nombre de Dios en el antiguo tiempo. Manoah, Jacob, pero no dio a conocer el nombre. Pero en Isaías 52:6, ahí está una profecía como en otras profecías. Dice el Señor por medio de Isaías: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. La palabra sabrá está hablando de un futuro. Si Israel hubiera conocido el nombre en ese tiempo, el Señor hubiera dicho: por tanto mi pueblo que sabe mi nombre. Pero Él dijo: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. Tiempo futuro. Y nosotros sabemos cuándo lo dio a conocer. Bien hermoso ese pasaje. El Señor le dice a José: José, hijo de David, no temas, recibe a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Pero antes, ya les había hablado que la Virgen iba a concebir un hijo. Entonces, eso está en Isaías, o una profecía. ¿En Isaías qué? 7:14. Ahí está la profecía, donde la Virgen iba a concebir un hijo. ¿Y se iba a llamar su nombre? Emmanuel. ¿Qué quiere decir? Dios con nosotros. Entonces, en Mateo, capítulo ¿qué? 1. Oiga, ahí está cómo el Señor le habla a María, le habla a José. El ángel Gabriel se hace presente y le dicen cómo se iba a llamar o cómo le iban a poner a aquel ser, a aquel niño. Y le pondrá por nombre, le dijo el ángel, Jesús. No fue invento de José, no fue invento de María, no se pusieron de acuerdo ellos cómo le iban a poner.
el nombre a aquel niño, no que vino de dónde. Del cielo. El ángel lo trajo. Y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, si soy vituperado por el nombre de Cristo, soy bienaventurado, feliz, dichoso, si sufrimos por causa del nombre. Entonces, hermanos, sigamos hablando de la doctrina de los apóstoles, porque así fue los que iniciaron. Y todos aquellos que el Señor iba añadiendo, la iglesia dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Nosotros debemos de continuar perseverando en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué quiere decir? Enseñando lo mismo. Enseñando lo mismo. Eso es. Y viviendo la palabra, oiga, viviendo la doctrina de los apóstoles, poniéndola por obra. Porque de esa manera vamos a ser salvos. De lo contrario, hermano, no. Entonces, hagamos el esfuerzo y si sufrimos, que sea por causa del nombre. No vayamos a sufrir por otra cosa. El Señor Jesús les bendiga a todos.